Ana María Kaufman. Esta es una autora argentina, pertenece a la línea del constructivismo en nuestro país. Es una de las referentes máximas que tiene nuestro país en cuanto a la enseñanza de la lectura, de la escritura, en el nivel primario. Es decir, ella tiene varios libros y los destinatarios son los maestros y las niñas, los niños de la escuela primaria. Y el tema que nosotros vamos a ver ahora está tomado justamente de una entrevista que le hacen a Ana María Kaufman al principio de la década del 90, que en esa época el constructivismo comenzaba a aplicarse en Argentina, en las escuelas primarias, y bueno, había generado algunos problemas, dudas respecto del accionar de las maestras, de los maestros, en cuanto a la corrección de los trabajos, la manera en que escribían. Y entonces, bueno, Ana María Kaufman da esta entrevista y ella dice, al comenzar, que constructivismo, dice, leo textual, a esta altura, a principios de la década del 90, a esta altura no se puede seguir confundiendo constructivismo con, y emplea una frase en francés, laissez-faire. Laissez-faire quiere decir dejar hacer. Y esa era digamos, la tónica de la época. Daba la sensación de que los maestros, las maestras dejaban hacer, escribí como puedas, escribí como quieras, y bueno, hubo muchas críticas al respecto. Entonces, en esta entrevista, ella, bueno, dice que es un tema que a ella le preocupa, como le preocupa a mucha gente, pero quiere hacer algunas aclaraciones, digamos. Y entonces, en esta entrevista que vamos a tratar ahora, un aspecto, el que tiene que ver completamente con las concepciones y sus elementos, ella explica, digamos, y hace como un mea culpa. Ella dice, yo me siento muy involucrada en este tema. Y presenta esta teoría, que es la que nosotros vamos a ver ahora. Objetivos de la clase, comprender en qué consiste la teoría de Kaufman sobre la ortografía. Y luego, al final de la clase, vamos a identificar las concepciones que la autora presenta y sus respectivos elementos. Es decir, antes de esta teoría de Kaufman, simplemente, bueno, había errores de ortografía y no estaba muy claro esto de las concepciones que la autora presenta. Bien, miremos acá, a ver. Dice Kaufman, esto está entre comillas, nada más que yo lo hice a modo de mapa conceptual. Una comilla acá, una comilla al final, es decir, son palabras textuales de la autora. Nada más que lo presento de esta manera, en un gráfico. Dice Kaufman, el sistema alfabético de escritura incluye una cantidad de elementos que trascienden lo alfabético, ya que representan gráficamente cuestiones vinculadas con, por un lado, los significados y no solo con la sonoridad. Y entre paréntesis escribe significantes, punto, y ahí termina la cita. Ustedes van a encontrar esta cita así tal cual, resaltada, en el material que después voy a subir al Drive. Aparece en un recuadro. La editorial lo que nos muestra, nos quiere decir a los lectores,
al presentar esta cita en una letra más grande, en una tipografía más grande respecto del resto de la entrevista, y con un recuadro, es decir, nos está llamando la atención a los lectores. Es decir, para la editorial, al diseñar el libro, decide resaltar esta cita. Recuerden los paratextos que se encargan, que son de la editorial. En este caso, la editorial decidió resaltar esta cita que ustedes están viendo ahora en la filmina. A ver, vamos a analizarla. Dice, el sistema alfabético de escritura, es decir, nuestro sistema de escritura. El alfabeto, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? A, B, C, D, F, G, etc. Es decir, son las letras que utilizamos para escribir. Bueno, ese sistema alfabético de escritura, cuando escribimos, incluye, es decir, contempla, tiene una cantidad de elementos que trascienden lo alfabético, es decir, una cantidad de elementos que van más allá de la mera letra, de la mera escritura, ya que, un conector de causa, ya que representan gráficamente cuestiones vinculadas con los significados. Es decir, al momento de escribir, cuando cualquier persona escribe, lo que está transmitiendo son significados. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero que el otro entienda? Y significantes se refiere en la lingüística a la escritura propiamente dicha. Significante y significado. Todas las palabras tienen significantes, es decir, la forma en que aparece escrita la palabra. Ese es el significante. Y el significado es justamente el concepto que tiene esa palabra. Es decir, absolutamente todas las palabras es una unidad indivisible entre un significante y un significado. El significante es lo que yo leo, lo que está escrito. Y el significado es lo que yo tengo que interpretar. Y por ahí ocurren errores, ¿verdad? Entonces, acá yo resalté en rojo la palabra, esta idea, los significados. Es decir, más allá de lo que yo escribo, de los significantes, tengo que tener presente los significados que encierran esos significantes, es decir, los significados que encierran esas palabras. A ver, ¿estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Escriban en el chat si necesitan alguna explicación, alguna aclaración. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, la escucho, profe. Sí, profe, se escucha. Bien. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. ¿Me expliqué? Sí, profe, se entiende bien. ¿Se entiende? Bueno, perfecto. Entonces, repasamos. Significantes, cuando yo escribo una palabra, eso que está escrito ahí es un significante, es decir, es la palabra escrita. Esa palabra escrita tiene un significado. Es el concepto que uno tiene que interpretar. Ahora vamos con los ejemplos, vamos a ir volviendo a esta idea. Por ejemplo, a ver, yo tengo acá escrito de más y de más. Supongamos que ustedes no estuvieran viendo la filmina. Va a decir, es la misma palabra, de más y de más. Sí, suenan. El sonido, en cuanto a la sonoridad, como decía Kaufman en la cita de recién, la sonoridad es exactamente igual, de más y de más. Ahora,
El significado va a cambiar si ya escribo la palabra así, toda junta, o tengo un espacio acá, de más. Por ejemplo, si yo les digo, a los demás les gusta mucho salir a caminar. El primero. Perfecto. El primero. ¿Qué es lo que estoy queriendo significar? ¿Cuál es el significado de ese demás? A los demás les gusta mucho salir a caminar. Se refiere a las personas, profe. Claro, exacto. Se refiere a las personas, a las otras personas, al resto, digamos, a las personas. Bien. Ahora sí digo, llevé comida de más. Llevé comida de más. Separado. Que sobra. Claro, ahí está. Que sobra. Entonces, fíjense cuán importante es escribir correctamente de acuerdo con el significado que yo quiero transmitir. Si yo estoy queriendo transmitir este significado de que sobra algo, si lo escribo todo junto, la otra persona no va a entender. O le voy a dejar la responsabilidad a ese destinatario que interprete lo que yo quiero decir. Es decir, cuando escribimos, tengamos presente que siempre, siempre hay un otro que va a leer, sobre todo cuando uno, por ejemplo, ustedes que están cursando una materia, esta materia, otra, pedagogía, gimnasia y su enseñanza, las materias que ustedes quieran dentro de la carrera que están estudiando. Siempre, cuando ustedes escriben algo, un trabajo práctico, hay un docente, una docente que va a leer eso. Y más aún si lo va a evaluar. Entonces, la importancia de escribir correctamente de acuerdo con el significado. Otro ejemplo, Río Negro y Río Negro. La sonoridad es exactamente igual. ¿Cuál es el significado que yo quiero transmitir si escribo la R inicial acá, mayúscula? ¿Cuál es el significado de Río Negro escrito así? O si quieren empezamos por esto. ¿Cómo? ¿Es la provincia? Es la provincia, exactamente. Una provincia patagónica de nuestro país. Río Negro, ese es el nombre de la provincia. Por lo tanto, yo tengo la obligación de escribir mayúscula en la R inicial. Y si escribo Río Negro, el Río Negro atraviesa la ciudad de Resistencia. Por ejemplo, el nombre del río es solamente Negro. Entonces, la R va a ser minúscula. Otro ejemplo, ojear y ojear. El sonido es igual. Voy a ojear un libro. A ver, les digo este ejemplo y alguien que quiera aportar. Voy a ojear este libro. No les digo si es sin H o con H, elijan ustedes. Voy a ojear este libro. Sin ¿Qué es H. lo que puedo estar haciendo? Con H, profe. Porque hoja de libro se le conoce. Creería. Ajá, bien. Si es que voy pasando las hojas, ¿verdad? Sí, profe. Voy a ojear el libro. Y si digo voy a ojear el libro, pero no le pongo la H. Y es como mirar. Mirar nomás. Ojear es como mirar nomás. Ajá, está. Entonces, ojear sin H se alude a mirar. Entonces, voy a ojear el libro. Y lo puedo interpretar de las dos maneras. Voy a ojear sin H, es decir, voy a mirar el libro mientras voy ojeando, pasando hojas. Fíjense todo lo que interviene en esto de
la escritura. Obviamente el significado. Otro ejemplo en la misma línea, estas son las palabras que suenan igual, exactamente igual. Estas tres que tenemos acá, estos tres grupitos en amarillo. Hierba, hierba. Voy a tomar un té de hierbas. ¿Cuál de las dos es? ¿B larga o B corta? B larga. Bien, B larga. Voy a tomar un té de hierbas. Hierba con B corta me remite a ¿qué? A hervor, de hervir agua, por ejemplo. Claro, al verbo hervir. Al verbo hervir, exactamente. Que no hierva el agua, así tomamos unos mates. Que no hierva el agua. Cuando le doy una orden o le estoy prestando un deseo a alguien, que no hierva el agua. Fíjate que no hierva el agua. Bueno, y otro ejemplo, hay muchísimos. En nuestro idioma hay muchas palabras. Estas son las palabras homófonas, que suenan igual, pero tienen significado distinto. Consejo y consejo. Este consejo con C, ¿saben cuál es el significado? De Si yo aconsejar, digo, ¿cómo, Marcos? de aconsejar puede ser. Es este. Puede ser como cuando se dice consejo de la nación, por decirlo así, o Como un como que grupo de un grupo, personas. claro, Consejo deliberante, por ejemplo. sí, Ajá. Acá Pamela dice, concejal, claro. Consejo, el consejo deliberante, por ejemplo, de las municipalidades, todas las municipalidades tienen un intendente y luego hay un consejo deliberante, que es consejo. Los integrantes son los concejales. Ahí está, perfecto. Entonces, una letra hace que cambie totalmente el significado. Otro elemento que nombra Kaufman son las tildes. Las tildes. Y a veces no le damos mucha importancia a las tildes. Por ejemplo, el con tilde, el sin tilde. Sin tilde, de con tilde. Y así, sí, sí, te y te. Suenan igual. Pero la tilde me va a presentar una palabra con un significado totalmente distinto respecto de la otra que no lleva la tilde. ¿Alguien quiere aportar el significado de algunos de estos grupos, de estos pares de ejemplos? El con tilde sería de la persona, de el hombre o de él que está ahí. Él sería para unir una oración. A ver, Marcos, el con tilde hace referencia A él, a una persona. a él. ¿Podrías dar un ejemplo? A ver, mal hablado sería el Gonzalo. Ajá, a ver, no me queda muy claro, a ver, pero no importa, vamos a ver. ¿Y él sin tilde? Si yo digo, el cielo, el sol está fuerte, ahora la siesta. Profe, ¿Sí? para mí, el sin tilde sería como cuando nombras a un objeto, sería el teléfono, por ejemplo. Y cuando nombras a una persona con tilde, ¿puede ser? Sí, ahí quedó mejor. Él es un pronombre personal. Si yo me estoy refiriendo a una persona,
y no estoy nombrando con el nombre, digamos, a la persona, el nombre propio, digo, él me contó tal cosa. No lo nombro, pero me estoy refiriendo a una persona, a un sexo masculino, digamos, él. Y él es un artículo, solamente. El de sin tilde es una preposición. ¿Se acuerdan de las preposiciones? A, ante, bajo, cabe, con, contra. Que aprendieron en la escuela primaria, la de. Y el de con tilde es del verbo dar. Necesito que me dé esto ahora. Cuando yo le digo a alguien, por ejemplo, del verbo dar. El sí con tilde hace referencia a, bien Wilson, dice la pelota es de él. La pelota es de él, bien. Un ejemplo. Sí, sí. Sí con tilde. Ese viene a ser como de afirmación. Sí, exactamente. Y el otro creo que es así como de condición, como que sí, por ejemplo, sí apruebo los trabajos, regularizo la materia. Exactamente. Perfecto. También el sí, hay otro sí sin tilde, como este, que es la nota musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Sin tilde. Entonces, de acuerdo con el contexto, va a tener un significado o va a tener otro. Hoy el ejemplo que les di hace un rato era con esta palabra hierba. Voy a tomar un té de hierbas. Sustantivo. Y té sin tilde. ¿Un pronombre? Un pronombre, exactamente. El té, una segunda persona. Acordate, ¿querés que te cuente tal cosa? A vos, ¿no? El té, segunda persona. Y después el otro elemento que Kauffman menciona, incluye en esta segunda, en una de las concepciones, ahora vamos a ver, son los signos de puntuación. Los signos de puntuación. Todos los signos de puntuación que están, bueno, que existen, ¿verdad? En nuestro idioma, hace que las ideas cambien el significado. En este caso tengo comillas. Está todo muy bien. Y lo escribo entre comillas. O si no, el gesto, con los dos dedos, el mayor y el índice, que hacemos el gestito levantamos la mano así, seguramente me estarán imaginando mis dedos. Está todo muy bien. En este caso, con tilde, ¿cuál es el significado que está involucrado ahí? Por ejemplo, que yo diga, sí, sí, está todo muy bien, y hago el gesto o escribo, digamos, con las comillas. Puede ser que se refiera ¿Está afirmando? Que está afirmando es este otro, Puede ser el que no tiene tilde. que está diciendo que está todo muy bien, pero verdaderamente no es así. Claro, ahí está. O más o menos. Sí, sí, ahí estamos. Las comillas acá a la frase le están dando un tono de ironía. Me hacen creer que está todo muy bien, sí. Me hacen creer que está todo muy bien, pero en realidad no es así. Yo sé que no es así.
Está todo muy bien, ¿eh? Hay sarcasmo, hay ironía. Hacen como que. La otra frase, como recién dijo el compañero, está todo muy bien, está afirmando, acá sí. Es una afirmación, está todo muy bien. Bueno, y así, en signos de puntuación tenemos las comas. ¿Qué otro signo de puntuación tenemos? Además de las comillas, las comas. Los signos de admiración y eso, ¿no? Ajá, sí, sí, signos de admiración, signos de pregunta, 2 puntos, puntos suspensivos. Es decir, todos los signos de puntuación me aportan significado a la frase. A ver, vamos a mirar este ejemplo. Ah, bueno, está bien. Dice, si no sabes la diferencia entre ves y ves, suenan igual. La sonoridad es exactamente igual. Si no sabes la diferencia entre ves y ves, es porque siempre ves televisión y rara vez abres un libro. ¿Ahora lo ves? ¿O lo repito otra vez? Fíjense cómo al oído, sonoramente, como dice Kaufman, la sonoridad es igual. Ahora, al momento de la escritura, no es lo mismo el significado de las palabras. A ver, ¿qué les parece? ¿Ves con S y ves con Z? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el... Sí, ¿cuál es el significado? ¿A qué remite el ves con S? Vos ves, ¿no es cierto? Vos ves. ¿Qué verbo es el que está ahí involucrado en el ves con S del verbo ver? Perfecto. De mirar. El verbo de mirar. El verbo ver. Entonces, es porque siempre ves televisión, mirás televisión, estás viendo televisión. Del verbo ver con S. Y rara vez abres un libro. ¿Y con Z? Ese es de duda. ¿Puede ser? De duda. Sí, por ejemplo, tal vez, otra vez. Claro, en tal vez, ahí sí, tal vez es duda. O En sea, toda el la verbo. frase. En toda la frase esa tal vez es una frase de duda. Tal vez vaya. No sé, digamos, duda, tal vez. Pero acá está solito el vez. Pero ahora que se está utilizando es de algo que pasa muy pocas veces. Ajá, sí, Marcos. Acá Ludmila dice, creo que es de tiempo. Sí, tiene que ver con el tiempo. Había, por ejemplo, había una vez. Un tiempo, había una vez, todos los cuentos para niños que empiezan así, ¿verdad? Había una vez, allá lejos y hace tiempo. Aluda a tiempo. El vez con Z. Rara vez abres un libro, es decir, muy pocas veces, muy pocas oportunidades, podríamos decir, abres un libro. Y ahora fíjense acá, dice, ¿ahora lo ves? En esta frase, ¿ahora lo ves? ¿Qué es lo que me está queriendo decir, digamos? ¿Cuál es el significado que está detrás?
¿Ahora lo ves? Claro, si lo entendemos, Claro, exacto, por ahí va. Ya no es solamente de ver con los ojos, como en el caso de ves televisión. Miro televisión, veo televisión. Utilizo los ojos. Ahora, dice, ¿ahora lo ves? ¿Cómo dijiste, Rebeca? que si lo entendemos, o sea, si tiene un Ahí significado. está, ahí está. El significado que me está transmitiendo es ese. Es decir, ahora, ¿te das cuenta? ¿Ahora lo entendiste? Es decir, en una misma frase, la misma expresión gráfica, la misma palabra, cómo podemos ir jugando con los significados. ¿Ahora te diste cuenta de esto? ¿O lo repito otra vez? Es decir, la importancia de interpretar, saber interpretar, encontrarle el trasfondo que tienen las ideas, es decir, el significado que encierran las frases. Y eso me lo brinda el contexto. El contexto, que Kaufman en la entrevista alude al contexto. El contexto, el lugar donde uno vive, el tiempo en el que uno está transitando, las palabras tienen un significado o dejan de tenerlo. Es decir, a lo largo del tiempo, por ejemplo, la palabra trucho es una palabra netamente argentina, digamos, como para aludir al contexto. Y no hace falta que estemos explicando qué significa trucho. Nos entendemos. Ahora, si viene un extranjero y escucha esa palabra, decir, ¿qué quieres decir con eso? Ahí interviene el contexto. Siempre el contexto está presente. El tiempo y el espacio. Entonces, en este contexto de la frase, es lo que decía Rebeca. ¿Te das cuenta? ¿Lo entendiste? Bueno. Otro ejemplo. ¿Recuerdan los ejemplos de las tildes de hace un momento? El, de, sí, te. Tildes. Acá un ejemplo de Twitter. Yo Matías, que dice acá, escribió esto a raíz de qué. Acá tenemos la imagen de una pantalla, un televisor, un periodista muy conocido en nuestro país. Acá se alcanza a ver el logo, Canal América, y el periodista que trabaja en ese canal. Esto que tenemos acá se llama técnicamente, digamos, zócalo, también le dicen graph. Las personas que escriben esto en los canales están muy atentas a lo que está pasando en el programa y constantemente ese zócalo o ese graph está cambiando. Constantemente, si ustedes prestan atención, el zócalo es un mensaje que se suma a lo que están diciendo los periodistas. Y muchos juegan en el sentido de involucrar al televidente, en ese sentido, involucrar al televidente a ver con eso. Entonces yo lo escucho, mientras tanto leo o leo el zócalo, el graph, y escucho al periodista. Bueno, en este caso, yo Matías, bueno, miró esto acá y dice, sin las tildes no entiendo si es una noticia o se está ofreciendo como sicario de hasta 6 personas y un extra por la suegra. ¿Y qué dice acá? ¿Alguien quiere leer, compartir su lectura a través del... abren su micrófono? ¿Qué dice acá? Yo leo, profe. Bueno, a ver, Macarena. Mató a 6 personas. También asesinó a su suegra.
Acá dice, a ver, Macarena, acá dice mató o mato. 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 A Mato 6 a personas. 6 personas. ¿Y quién es el mato? Es un verbo, ¿verdad? ¿A quién remite? ¿Qué pronombre es? ¿Mato quién? Yo. Yo. Sí, yo. Entonces, no está, no está el pronombre, pero mato, yo mato a 6 personas. Así tal cual está escrito es lo que dice el Matías del tweet. Claro, sí, sí. ¿Entiende? Sin las tildes no entiendo, dice. No tiene tildes. Acá debiera tener una tilde. Mató a 6 personas. También, y acá falta otra tilde, asesinó a su suegra. Mató a 6 personas, también, acá también falta una tilde, también asesinó a su suegra. Por eso, sarcásticamente, esta persona escribe esto. Sin las tildes no entiendo. Si es una noticia o se está ofreciendo como sicario, es decir, como un asesino a sueldo de hasta 6 personas. Mato a 6 personas. También asesino a su suegra. Mato a 6 personas. También asesino a su suegra. Por eso él dice acá, se está ofreciendo como sicario de hasta 6 personas, ¿por qué? Porque mato a 6 personas. Y un extra, ¿cuál es el extra? Este. También asesino a su suegra. Entonces, fíjense, estuvo muy atento el Yo Matías cuando vio el Zócalo en el canal, en el programa que estaba mirando, y por eso publica ese tweet, ese mensaje. Fíjense cómo los periodistas que se supone que son expertos en escritura, que no están así. Siempre hay que estar atentos a lo que escriben. Y acá abajo dice, si sos víctima, a víctima le falta una tilde, y el sí es un sí de condición. Excelente servicio, dice Wilson. No, pobre suegra. ¿Está? Entonces, las tildes para Kaufman son muy importantes. Muy importante. Es uno de los elementos que ella lo plantea como necesario al momento de escribir, obviamente cuando la palabra lleva tilde. Tenemos que ponerle tilde. Y es lo que cuando uno escribe un WhatsApp, o cuando ustedes escriben un mensaje en el chat, en WhatsApp, en lo que fuere, en las redes, digamos, presten atención cuando escriben, coloquen tildes cuando hay que colocar tildes. Porque si no, yo creo que escribo algo, yo lo estoy entendiendo porque yo estoy escribiendo el texto. Pero resulta que el otro cuando lee, según lo que yo escribí, no interpreta lo que yo escribí. Entonces, tiene que hacer todo un trabajo, como hizo el Yo Matías, de interpretación. A ver, Ailén dice, mató a 6 personas. Bien, mató del verbo matar. ¿Quién mató? Él mató. Esa era la idea del graf acá, del Zócalo. También asesinó a su suegra. Mato a 6 personas, es decir, yo mato. Está. Bueno, las tildes entonces, fundamental. Vamos a comer, niños. Vamos a comer, niños. Y debajo dice, comas salvan vidas.
¿En cuál de las dos oraciones estoy salvando vidas? Las vidas de los pobres niños. En la segunda. En la segunda, tal cual, en la segunda. ¿Qué es lo que yo, al poner la coma acá, cuál es el significado de la frase? Coloco la coma. ¿Cuál es el significado que estoy transmitiendo? Vengan a cenar, niños. Por ejemplo, vengan a cenar, vengan a la mesa, la comida ya está. Siéntense, es decir, todas esas ideas están en la segunda. Vamos a comer, niños. Es decir, la coma. Otro elemento, es decir, los signos de puntuación. Recién veíamos las comillas. Veíamos las comillas. ¿Cómo cambia? Acá también. Las comas son fundamentales. Fundamentales. Una coma puede cambiar absolutamente todo el sentido de la frase. Si la coloco mal o no la coloco. Sí, la importancia de colocar las comas donde corresponde. Y acá hay otra cuestión. Recién hablamos de la preposición, ¿se acuerdan? Yo le decía la de es una preposición. A. Digo, me voy a caminar. Esta A. Me voy a caminar. Dentro de un rato. Interjección, la A y la H. Y forma del verbo haber, a. Me voy a caminar. Esta, por ejemplo, digo, ah, cierto, ahora me acuerdo. Y se escribe así. Se escribe así. ¿Cuántas veces habremos visto en los chats el A de sorpresa o el A de darme cuenta? Ah, cierto, aparece la H, aparece escrito así. Si yo quiero expresar la idea del asombro, la idea de que, ay, sí, ya me acuerdo. Ah, cierto. Es esta la escritura. Es esta, recuerden. Y si voy a emplear el verbo haber es un verbo auxiliar en los verbos compuestos. Nosotros no tenemos, digo nosotros acá, Chaco, Santa Fe, Corrientes, no tenemos la costumbre de utilizar los verbos compuestos. Por ejemplo, hace un rato ha venido mi hermano, digo yo. Hace un rato ha venido. ¿Cómo digo? Hace un rato vino mi hermano. Los santiagueños, catamarqueños, riojanos, utilizan mucho los verbos compuestos. Ha venido, ha llegado, se ha ido, ha leído toda la novela, es el verbo haber. Y suenan igual, exactamente igual. La escritura, por supuesto, es distinta, el significado es distinto. Y acá, ¿qué dice acá? La H es muda, pero tú no eres ciego, escríbela. Es decir, a escribir la H cuando corresponde. ¿Y dónde corresponde? Este ejemplo, de las A, suenan igual.
es uno de los elementos pertenece a una de las concepciones de Kauffman. Y son estas las dos concepciones, y con esto vamos cerrando la clase de hoy. Concepciones de ortografía según Ana María Kauffman. Ella plantea en la entrevista, que ustedes después yo les voy a subir al Drive, la concepción esta, la primera, y ella la nombra así, más difundida. Es decir, la que todo el mundo considera que es la ortografía y dónde hay un error de ortografía. Y ella dice que tiene dos elementos de esta concepción más difundida. Por ejemplo, en relación con el primer elemento. Si yo escribo, ella da el ejemplo del caballo, lleva una L, si lo escribo con Y, suena caballo. Escribir, suenan igual, pero la escritura es incorrecta. Es decir, cuando yo cambio, sustituir es cambiar, cambio una letra equivalente, una letra que suena igual por otra que tiene el mismo sonido. Por ejemplo, B corta, B larga. Hierba, hierba, que veíamos hace un rato. Y el otro elemento, el uso incorrecto de la H, el que recién, el que recién veíamos, de las distintas A. Y después tiene esta otra concepción vinculada con los significados. Por eso la autora decía esta frase que analizamos al principio de la clase, que el sistema alfabético de escritura incluye una cantidad de elementos que van más allá de lo alfabético. Que hay cuestiones que tienen que ver con los significados. Hay un micrófono abierto por ahí. Bien, entonces, primer elemento, la separación entre palabras. El ejemplo que vimos ¿se acuerdan de más y de más? Como ejemplo para este primer elemento. Mediodía todo junto, mediodía separado. El otro elemento, las mayúsculas. El ejemplo que dimos fue Río Negro, nombre de la provincia, y Río Negro solamente cuando aludan al nombre del río. El tercer elemento, las diferencias ortográficas, es decir, la diferencia al momento de escribir en palabras que se pronuncian igual. Ojear y ojear, que veíamos recién. No me acuerdo las otras. Hierba, hierba, suenan igual, pero tienen distinta escritura. El cuarto elemento, los acentos diacríticos, es decir, los acentos que sirven para diferenciar significados. De con tilde, de sin tilde. El con tilde, el sin tilde. Son fundamentales estos acentos diacríticos porque los monosílabos, por lo general, se escriben igual. Los monosílabos tienen una sílaba. El, sí, de. Entonces, tengo que colocarle la tilde de acuerdo con el significado que quiero transmitir. Y el quinto elemento, los signos de puntuación y entonación. Vimos las comillas, vimos el ejemplo de las comas. Es decir, esta es la teoría de Kauffman respecto de la ortografía. Prioriza, ella nos hizo ver que los significados de las palabras o los significados que uno quiere transmitir cuentan y mucho. Bueno, este tema ustedes lo van a leer después, analizar en la entrevista. Bueno, y este es el resumen de las clases, como siempre terminamos, y acá clase 23, la fecha y los temas. El tema que dimos hoy. Bien.
¿Está alguna pregunta? Por mi parte no, creo que se ¿No? entendió bien toda la clase. Profe, yo no estuve al comienzo de la clase. ¿Me puede decir cuándo son los finales con usted? Todavía no sabemos las fechas. Pero suponiendo que yo quiero rendir libre su final, ¿puedo hacerlo? ¿O sí o sí tengo que regularizarla? Y sí, la vas a tener que, digamos, para rendir esta materia es un taller y en el diseño curricular está establecido que los talleres no se pueden rendir libre. Es decir, las asignaturas sí se puede rendir libre. Por ejemplo, pedagogía, psicología educacional, son materias. En el caso de esta materia, que es un taller, bueno, quedó dispuesto así, digamos. Quienes trabajaron en el diseño curricular decidieron que los talleres se tienen que cursar. Genial, entendí. ¿Está? Bueno, y acá yo tenía otro material, no sé si lo están viendo, solamente esto, fíjense el tema de las tildes. Esta está tomado de un libro, que acá abajo está Felipe Piña, quizás lo escucharon hablar, es un historiador argentino, Mitos de la Historia Argentina. Y interesante la anécdota que cuenta en relación con Sarmiento. Sarmiento era inspector de escuelas del gobierno de Buenos Aires, 1856. Y entonces, ¿qué hace? Como todo inspector de escuela, va a recorrer las escuelas. Va a un pueblo, va a otro, visita los directores, está con los maestros, etc. Y dice, cumpliendo sus funciones, llegó sorpresivamente a un colegio y comprobó que los alumnos eran buenos en geografía, historia y matemáticas, pero flojos en gramática. Y se lo hizo saber al maestro. Este asombrado le dijo, no creo que sean importantes los signos de puntuación. ¿Que no? Le dice Sarmiento. Le daré un ejemplo. Tomó una tiza y escribió en el pizarrón. El maestro dice, coma, el inspector es un ignorante. ¿Qué le responde el maestro? Dice, yo nunca diría eso de usted, señor Sarmiento. Y Sarmiento le contesta, pues yo sí, dijo tomando una tiza y cambiando de lugar las comas. La frase quedó así. El maestro, coma, dice el inspector, coma, es un ignorante. Fíjense la genialidad de Sarmiento en esa situación. Al maestro no le interesaban la ortografía, la gramática, no le interesaban. Pero él se dio cuenta que sí, que son importantes. Entonces, ¿quién es el ignorante? Obviamente, el maestro. Desde la perspectiva del inspector, porque le hizo ver la importancia que tienen, en este caso, las comas. Esta es una anécdota que cuenta Felipe Piña y que Kauffman no toma la anécdota, pero dice, por ejemplo, esta frase, si la maestra cree que la ortografía es un capricho inútil, no va a estar en una buena posición para convencer a sus alumnos de que es un tema importante y que vale la pena hacer el esfuerzo de encararlo. No es mi caso. No es mi caso. Es decir, yo estoy convencida de que tenemos que enseñar ortografía y que los estudiantes, los alumnos aprendan este tema de la ortografía, aprendan a escribir correctamente. Para mí no es un capricho inútil, ¿está?
Entonces, no quiero que me pase lo que le pasó al maestro que estuvo con Sarmiento. Así que bueno, fíjense desde dónde viene todo esto de las comas y demás. Bueno, terminamos la clase.